Buena vida, buena vibra. Nuevamente, el doctor Carlos y yo queremos compartir con ustedes un tema que inspire a la reflexión del bienestar físico. Adelante, Doc. ¿Qué tema vienes a compartirnos hoy? Hoy día quiero hablarles sobre la insuficiencia renal crónica, que es una enfermedad que lo padecen muchas personas, pacientes que tienen hipertensión, que tienen diabetes, su propia enfermedad va dañando los riñones y se produce una nueva patología, una nueva entidad llamada insuficiencia renal crónica. El riñón, para hablar un poquito de tema general, el riñón, bueno, es un órgano que se encuentra en la área abdominal. Se encuentra ubicado en la parte de atrás, no adelante. Adelante tenemos la parte digestiva. En la parte de atrás están los riñones. Los riñones son como un pequeño nido de arterias y venas que tienen tres funciones. Tienen la acción de filtrar, tienen la acción de depurar y tienen la opción de absorber, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, porque nosotros todo lo que comemos, todo lo que tomamos, todo lo que pasa por nuestro cuerpo se va a filtrar por los riñones, ¿no? Y el riñón se va a encargar de que se filtren lo bueno, se elimine, se excrete lo malo y se reabsorba lo ya filtrado de nuevo si en caso que sea necesario, ¿ok? Entonces, si hay una falla a nivel de filtrar, esto va a hacer ¿qué? Va a hacer que lo que debe excretarse no se excreta. Entonces se queda ahí, dentro de nuestro cuerpo. Y todo lo que dice uno, siempre escucha, en pequeñas cantidades es normal, en pequeñas cantidades es un remedio, pero en grandes cantidades causan mucho daño, ¿no? Entonces, uno de los principales elementos que se puede acumular es la urea, el ácido úrico, y eso puede producir incluso enfermedades que afecten en la parte nerviosa, una encefalopatía urémica, ¿no? Entonces, es importante la salud renal. Siempre en la parte de medicina, y bueno, en mi experiencia, que antes no tenía y después sí, siempre se representa que corazón sano, riñón sano. ¿Por qué? Porque el riñón son arterias y venas que están en la parte del filtrado del glomérulo, y si hay un problema en la parte del corazón, es decir, una hipertensión, eso va a hacer que las arterias del riñón tengan mucha presión, tengan problemas, vaya dañándose el glomérulo y vaya produciéndose la enfermedad de insuficiencia renal crónica. También la diabetes va haciendo que va a haber un daño, la glucosa, el azúcar fuera de las células donde deben estar, producen mucho daño a nivel de los vasos. Entonces eso también va a producir daño a nivel del glomérulo y va a producir al final una insuficiencia renal crónica, ¿no? Pacientes, siempre se ve que pacientes que tienen hipertensión arterial o diabetes, si no se controlan, no hacen una buena salud renal, a los 20 años, en el caso de la hipertensión, o los 25 en el caso de la diabetes, aproximadamente, ¿no? No es todo completamente a rajatabla, puede producirse la insuficiencia renal crónica, es decir, que va avanzando la enfermedad que va produciendo ciertas complicaciones, ¿no? En el caso de la hipertensión, casi siempre el órgano diana es el ojo, produce glaucoma, produce daño renal, casi siempre son los dos. En la parte del la diabetes produce, bueno, daños en las regiones periféricas, es decir, tienen problemas para curarla cuando son las piernas, cuando son las manos. Tienen daño también en la retina, en los ojos, en la retinopatía diabética. Y también afecta los riñones, que son unos órganos muy complejos. Muy complejos, ¿por qué? Porque, o sea, si nosotros tenemos una infección a nivel de pulmón, nosotros damos medicación para esa infección y el pulmón se salva porque tiene, tiene órganos, tiene células dianas que se encargan de recibir el tratamiento.
En el riñón no tanto así. ¿Por qué? Porque es un manojo de arterias y venas. Entonces, pasa el medicamento, ellos lo que hacen es, no, no es para mí, lo voy a filtrar y voy a mandar el medicamento de nuevo hacia adentro o lo voy a expulsar por la orina, ¿no? Entonces, es difícil controlar la salud renal si no tenemos ciertos hábitos, ¿no? Bueno, puedo hablar mucho sobre la parte de la insuficiencia renal crónica, pero vamos a hablar sobre lo que podemos hacer para evitar. Podemos tal vez incluso tomar en dos charlas la salud renal, porque es muy larga, muy importante que lo sepan. Entonces, siempre hay que saber eso, ¿no? Saber que para cuidar el riñón lo que tenemos que hacer es tomar medidas de las enfermedades que tenemos. Si somos pacientes hipertensos y diabéticos, si somos pacientes que tenemos problemas como lupus, que es una enfermedad autoinmune, es decir, que el propio cuerpo te ataca y a veces ataca las células renales. Tenemos algunas otras enfermedades autoinmunes, también podemos producir insuficiencia renal crónica o algún tipo de nefropatía. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar ciertos hábitos dañinos. Uno de los principales hábitos dañinos que, bueno, en mi país es muy común es que pacientes no se hidraten bien. Pacientes que deberían tomar sus 5, 6 o 8 vasos dependiendo de agua, dependiendo de su peso, muchas veces no toman esa cantidad y van produciendo ya cierto tipo de desgastes a nivel renal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el soluto de la vida, es decir, lo que mantiene a nuestro cuerpo, más allá del oxígeno, más allá es la sangre, y la sangre que la tiene, la sangre es parte líquida. Entonces, si no hay suficiente soluto, es decir, si no hay suficiente agua para poder filtrar, para poder diluir cierto tipo de toxinas, eso se concentra. Entonces, hay ciertas enfermedades como los cálculos renales, que pacientes que tienen un hábito de tomar 2, 3 vasos de agua al día, esa orina se concentra, esa orina presenta lo que debe expulsarse por acción de la fuerza, ¿no? De que haya agua y salga, se va concentrando y va a producir cálculos, va a producir hidronefrosis, va a llevar a una insuficiencia renal, no va a haber un buen filtrado glomerular, ¿no? Entonces, otro de los hábitos dañinos que tiene el riñón en general, ¿no? Porque estamos hablando no solo de enfermedades, sino en personas normales que no tengan enfermedad, que sean personas sanas, va a haber también el uso y el abuso de antibióticos y antiinflamatorios. Hay cierto tipo de antibióticos que se conocen como macrólidos, que son medicamentos que sirven, que tienen su función, que ayudan mucho, pero hay pacientes que se automedican con ellos, dicen, tengo un poquito, yo pienso que tengo una infección de vías urinarias, voy a meterme a micacina o gentamicina y abusan de eso. Pueden producir daño renal. Son medicamentos llamados nefrotóxicos, es decir, que causan daño en la parte renal si no se lo medica, si no se lo prescribe con mucha decisión, ya precisión. También otros medicamentos son muy conocidos, que son los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroides. Está ahí el ibuprofeno, el diclofenaco, la ketorolaco, el naproxeno, el meloxicam, un montón de medicamentos que debemos tener muy pendiente del tiempo más que nada, ¿no? Hay pacientes que tienen un dolor de el cuello, se toman su naproxeno, se toman su ibuprofeno y está bien, o sea, para el dolor del cuello, pero se toman el AINE, se toman el antiinflamatorio por 7, por 8, por 10, incluso he conocido casos que toman por casi 3, 4 meses una medicación porque no quieren sentir dolor, pero ni siquiera saben si están sintiéndolo, ya lo toman ya porque quieren prevenir. Y lo que no están preveniendo, lo que están causando es un daño renal, ¿no? Entonces,
tienen ahí esa parte de cuidarse, ¿no? Bueno, en la parte ya metiéndonos más en insuficiencia renal crónica, que como digo es una enfermedad que de tipo, como bien dice la palabra, crónico, es de largo tiempo, hay enfermedades que la producen, mayores causas, hipertensión, diabetes, que la producen a lo largo del tiempo y hay que saber prevenirlas. ¿Cómo las hacemos prevenir? Normalmente pacientes que tienen la enfermedad, algún tipo de enfermedad crónica, hipertensión, diabetes, tiene que hacerse un control renal 1 a 2 veces al año, dependiendo de cómo salgan los exámenes, de la función renal. La función renal normalmente lo utilizamos es la urea, la creatinina, el ácido úrico, que son exámenes que se pueden enviar y se pueden realizar en pacientes que ya tienen esas patologías para ver cómo está funcionando el riñón. Porque el riñón, cuando ya comienza a fallar, ya comienza a haber una insuficiencia renal, ya eso va hacia adelante, ¿no? Ya no va hacia atrás, ya no hay una forma de corregirlo hacia atrás, ¿no? Entonces, si ya tienes insuficiencia renal, tendrás insuficiencia renal por el resto de tu vida, pero hay formas de relantecer. Entonces, si hay pacientes que ya tienen la insuficiencia renal crónica, lo principal que se debe es hacer o esperar que se haga es que se la diagnostique en los primeros estadios, que son los estadios 1, 2, 3, A, ¿no? Porque hay 5, 1, 2, 3, A, 3A, 3B, 4 y 5, ¿no? El 3B, 4 y 5 ya son ya estadios tardíos, que ya hay que relentecer lo más que se puede la enfermedad, pero la mayor parte de ellos llegan ya a la diálisis en 5 o 10 años. Además, mientras que los primeros estadios, aunque ya tienen ya la insuficiencia renal crónica, ya tiene el riñón que le está comenzando a fallar, todavía tienen forma de relentecer la enfermedad. Incluso hay pacientes que tienen insuficiencia renal crónica en estadio 2 o en estadio 3A y nunca llegan a estadio 3B. ¿Por qué? Porque se cuidan. Evitan cierto tipo de hábitos que ya les voy a comentar para que el riñón no se afecte tanto, ¿no? Entonces, entre los hábitos que hay que cuidar cuando ya tienes una enfermedad de insuficiencia renal crónica, son elementos, son minerales que en personas normales se depuran, pero que en personas con ya insuficiencia renal crónica ya no se pueden depurar, ya se mantienen ahí, se concentran ahí y van produciendo daño, ¿no? Van produciendo síntomas. Entre los principales está el potasio, está el cloro, está el fósforo, está el calcio, que nada, potasio, fósforo y calcio son los principales que se encuentran, se retienen ahí, van produciendo muchas enfermedades, muchos problemas, ¿no? Entonces, en el potasio lo encontramos mucho en el aguacate, en el tomate, en los alimentos integrales. Entonces, todo paciente que tenga un problema renal ya tiene que tener un control para evitar que no comer tantos alimentos que contengan ese potasio para evitar que vaya avanzando su enfermedad, ¿no? Entonces, en el fósforo lo encontramos en los alimentos lácteos, en las bebidas lácteas, en, en el pescado, en las bebidas carbonatadas, es decir, en las gaseosas, refrescos. También se va a ir acumulando y va a producir también múltiples problemas. El fósforo, más que nada, tiene que ver en la absorción de calcio, junto al otro calcio que también se encuentra en los lácteos. Bueno, eso es mucho más fácil de encontrar en lácteos, en legumbres. Y también va a producir daños a nivel óseos. Entonces, pacientes renales tienen mucha fatiga, tienen mucho cansancio, tienen dolores óseos, tienen dolores musculares, porque van acumulándose sustancias que deben ser depuradas normalmente, pero que por su enfermedad no pueden filtrarla, ¿no? Entonces, cuando ya tienes una enfermedad ya diagnosticada, debes tener un control
de los alimentos que comes para evitar potasio, fósforo y calcio, de la hidratación que tienes. Hay estudios muy polarizados porque uno dice debes tomar suficiente agua y otro dice tienes que restringir un poquito el agua. Hay una cierta pelea, pero es más hacia qué estadio estás, ¿no? Si estás en un estadio inicial hasta el 3A, puedes tomar tu mucha hidratación, puedes tener una buena hidratación, pero si ya estás en estadio 4 a 5, que ya son estadios prediálisis o diálisis, ya son pacientes que tienen que restringirse mucho la ingesta de líquido, ¿no? Por supuesto, los dos consejos que se dieron al principio, tanto la parte de la hidratación como la parte de los medicamentos, también se van a ver en la parte de cuando ya tienen enfermedad. Los medicamentos que van a causar daño están completamente prohibidos en pacientes renales, en pacientes con insuficiencia renal, para evitar que vaya avanzando la enfermedad. Entonces, bueno, son pequeñas indicaciones que se debe seguir, porque es una enfermedad que mucha gente le tiene miedo y con una justa razón. Es una enfermedad algo cruel en sus estadios finales, porque tienes que conectarte a una máquina dependiendo del país. En mi país es 3 veces a la semana, 2 veces a la semana, y sales muy agotado, sales muy cansado. Te restringen muchas cosas. Ya cuando estás con diálisis, solo puedes tomar agua cuando estás con mucha sed o mojarte los labios. Este, no puedes, te restringen incluso más la proteína. La proteína también se restringe mucho en los pacientes renales. Uno de los principales, de los primeros que dije yo que se va a restringir, que se va a acumular cuando tienes un problema renal, es la urea. Y la urea y el ácido úrico provienen de las proteínas. Son derivados del nitrógeno que se encuentran en las proteínas y la acumulación va a producir una encefalotiurémica, una emergencia dialítica, es decir, que hay pacientes que con la enfermedad renal producen elevaciones muy rápidas de la creatinina y tienen que ser dializados de emergencia porque pueden haber problemas renales. Bueno, entre los principales diagnósticos que se encuentra, el principal es un derivado, un elemento que se encuentra en las proteínas, se encuentran en los músculos, la generación proteica del músculo, que es la creatinina, ¿no? La creatinina nosotros la tenemos completamente en balance cada vez que pasa por nuestro cuerpo, ¿no? Pasa la creatinina, se filtra por el riñón, el riñón la filtra por completo, es decir, todo eso regresa al cuerpo, regresa a la sangre y es el movimiento normal de la creatinina. Pero la creatinina, cuando tienes un problema renal, ya no va a filtrarse por completo, ya, ya va a acumularse en la sangre y va a haber pacientes que tienen creatinina de 1.5, 2, 3, 4, hasta 15, y ya son pacientes que ya tienen ya su daño renal, ¿no? Entonces, normalmente lo que pasa es que la creatinina se filtra por completo, se elimina por completo, pero en pacientes renales se va acumulando, ¿no? Se va acumulando y es nuestro principal diagnóstico para poder diagnosticar que tienes una insuficiencia renal. También hay otros tipos de diagnósticos que el médico los puede mandar, en este caso será el clearance de creatinina, que es recolectar la orina en 24 horas y con eso vamos a ver cómo está el filtrado glomerular, ¿no? El filtrado glomerular es la cantidad, la capacidad que tiene el cuerpo, el riñón, de filtrar todo lo que debe filtrar, es decir, más que nada un elemento en especial, ¿no? Nosotros nos tomamos la creatinina, la cistatina, que son dos sustancias que se deben filtrar por completo, que no deben acumularse en la sangre, y con eso vamos a poder
diagnosticar si hay una enfermedad renal. Si hay pacientes que tienen problemas de creatinina muy elevada, también tienen que descartarse que haya problemas de la tiroides, porque también la tiroides va a producir también acumulación de creatinina. Entonces, se debe hacer el clearance de creatinina, se debe hacer una ecografía renal, se debe tratar con un médico de base, un médico de cabecera, para poder prevenirlo a tiempo y evitar que lleguemos a diálisis. Eso Excelente. sería. Muchas gracias, doctor. Quiero rescatar algunas ideas. Cuando hablamos de la materia y del campo físico, una de nuestras aspiraciones constantes es la abundancia y la prosperidad. Y este cuerpo, como no nos costó, creemos que no nos costó, porque sí nos ha costado el mantenimiento de llegar hasta aquí y ahora, pero no vemos esta abundancia, no vemos esta prosperidad. Hasta que existe algún daño, alguna enfermedad o padecimiento, es cuando empezamos a mirar ese aspecto noble que estuvo sosteniendo nuestra experiencia de vida. El tema de la insuficiencia renal nos habla de un proceso en el cual el paciente puede tener como un efecto cascada, como un efecto dominó, otro tipo de daños. Porque imagínense que el riñón tiene ese efecto de ser como filtrado, como una coladera, como un colador. Distinguir qué es aquello que debe de reabsorber y qué es aquello que debe desechar. Entonces, vamos a implementar algunos pequeños retos donde tú vas a ser tu propio monitor, tu propio coach, tu propio acompañante. 1, tomar agua. Está recomendado que por kilo debemos de consumir de 30 a 40 mililitros de agua. Un pequeño ejemplo, 30 mililitros por kilo y pesa 60, 6 por 3, 18. Más lo que puedas consumir de agua, porque estamos hablando solo de agua. Aparte, los calditos, los juguitos, todo lo que sean líquidos, ¿de acuerdo? 2, habla el doctor respecto al uso racional de antibióticos. Hay diferentes clases, diferentes fórmulas y específicamente el especialista va a saber, de acuerdo a la patología que tú tienes, cuál es el medicamento de primera, segunda o tercer nivel o línea que no debe sugerirte ni recomendarte. ¿Por qué? Porque conforme a las etapas de vida ya hay situaciones multifactoriales. Ya viene un paciente no solo con obesidad, ya trae hipertensión, ya trae dislipidemia, ya está en un proceso de síndrome metabólico y todos esos son factores que van alterando el estado natural de su ser, que es la salud. No solo como ausencia de la enfermedad, sino como un estado de plenitud constante. El consumo de los alimentos adecuados también es relevante, porque yo quiero contarte, en una ocasión que tuve un problema digestivo, pues yo dije vitaminas, o sea, yo era muy novata en aquellos ayeres, era muy inconsciente de muchas cosas, pero me enfermaba con cierta regularidad y lo que uno piensa en su inocente juicio, en su costumbre, en su hábito, pues es comer nutritivo, ¿verdad? Lechuga, y así va uno implementando. Por ejemplo, ahorita que hablamos del aguacate, pues como que a veces no se nos ocurriría, no nos pasaría por aquí que hay alimentos que sí debemos de integrar y hay alimentos que debemos de suspender, como el café, los refrescos o la gaseosa, que además sabías que el café deshidrata. Entonces son varias cositas que de momento tú y yo las conocemos en la vida cotidiana de un modo o de una manera, pero que ya en la fisiología corporal
pues los alimentos cumplen muchas otras funciones. Dentro de este espacio, quiero invitarte a que consumas frutas y verduras. Un buen tip, algo que a mí me ha funcionado, es consumir las de la temporada, las de la época. Mucha gente tiene este mito de considerar que comer nutritivo es caro. Cuando tú realmente tienes una flora que se va adecuando a tus hábitos alimenticios, ningún estilo de alimentación es costoso, ninguno. Pero vaya que hay que informarse. Muchas personas no reciben, no sabemos recibir guía nutricional porque nos desesperamos. Queremos resultados rápidos. Es como aquellos medicamentos homeopáticos o como aquellos medicamentos, tés o remedios naturales o naturistas, ¿verdad? O sea, solo cuando realmente me siento mal, los tomo porque me quiero mejorar la condición en la que estoy. Pero no entendemos que todo es un proceso, ¿sí? Llegar a este estado de enfermedad fue un proceso. Llegar o recuperar un estado de salud también es un proceso. Yo hoy quiero invitarte a que mires con amor ese proceso. Si tú miras a la enfermedad como un enemigo, no le vas a saber encontrar el lado noble. Pero si esa enfermedad te avisa o te advierte de algo, puedes prevenir una complicación. Entonces, entre todas las noticias, aprender a rescatar aquello que todavía suma a mi proceso. Desde esta idea, cuando todavía podemos hacer algo por nosotros mismos, al primero al que le tenemos que tener paciencia es a nosotros. Porque yo no te quiero imaginar a ti en un estado de fiebre con todo el estado de ánimo y con toda la actitud de decir, ay, ahorita vengo, voy al médico, porque en ese momento tu estado de ánimo, el manejo de tus emociones no va acorde con lo que tú realmente necesitas o quieres. Entonces, aprender a pedir ayuda, delegar actividades, te va a permitir habitar un estado sano de experiencia de vida. Finalmente, la última palabra siempre la vas a tener tú, pero quiero dejarte y despedirme con esto en una interesante reflexión. Tenemos que aprender a invertir en nosotros, invertir tiempo, invertir voluntad, invertir determinación, límites. Y la reflexión es la siguiente: ¿te vas a gastar lo mismo de inversión? ¿Te vas a gastar lo mismo en prevenir que en curar? Pero en una etapa el proceso es doloroso y en otra etapa el proceso es resiliente, flexible, de adaptabilidad. En uno puedes revertir un posible padecimiento y en el otro tienes que aprender a vivir con ese padecimiento. Entonces, enfaticemos puntualmente. Tú mereces atención. Que esa atención que tú tienes en ti, atención, ya sea una prosperidad, una abundancia, una riqueza, un acto de amor propio, un sentido de responsabilidad que te permita aprender a estar mejor. ¿Listo? Eso sería todo por ahora. Quiero recordarles que el doctor Carlos estará impartiendo terapias online a través de tu dispositivo celular. Puede ofrecerte algún tipo de asesoría. Muchas gracias, doctor. Que en el momento en el que vean este video decidan atenderse. Ustedes son primero. ¿De acuerdo? Muchas gracias por acompañarnos. Nos vamos a despedir. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta la próxima. Gracias.